Bueno, vamos a intentar explicar las diferencias que hay entre interfaz comparable y interfaz comparator. Los dos interfaces, comparable y comparator, son interfaces que ya están predefinidos en Java para ordenar objetos, ¿vale? Entonces, uno se utiliza para el orden natural del objeto, para la ordenación natural. Son cosas que ya están implementadas en Java y simplemente nosotros hacemos uso de ellas. Comparable lo usamos para el orden natural, es decir, yo tengo que distinguir entre qué voy a ordenar, por qué voy a ordenar. Si siempre voy a ordenar, vamos a hacer un ejemplillo con objetos de tipo persona. Pues si siempre voy a ordenar objetos de tipo persona por el nombre, que suele ser lo normal, orden alfabético, pues entonces lo establezco como natural en orden alfabético. Y si muy rara vez necesito ordenar por la edad, para tener de menor a mayor ordenado, o si por ejemplo aquí tuviera un atributo que fuera la nota media y estoy hablando de alumnos, necesito tener ordenado la nota media de más a menos para saber quién son los alumnos más empollones de la clase o lo que sea, pues entonces puedo esporádicamente, si es algo que voy a utilizar esporádicamente, utilizo el interfaz comparator, ¿vale? Y puedo utilizar tantos órdenes, o sea, puedo ordenar con interfaz comparator, puedo ordenar por lo que yo quiera muchas veces. Es decir, puedo ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, por la edad de mayor a menor, por la edad de menor a mayor, ¿vale? Mientras que con el interfaz comparable solo voy a poder ordenar de una única forma, ¿vale? Que es la que yo defina en la propia clase que quiera ordenar. Entonces, este PDF os lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo podáis ojear, ¿vale? Que con un resumencillo. Vamos a ir un poquito al grano. Las diferencias comparables, se establece el orden natural, que el orden natural es el que yo, como programador, considere el que más veces voy a usar, ¿vale? O el único que vaya a usar. Si solo voy a ordenar de una única forma, pues es su orden natural, ¿vale? Mientras que el comparator, pues es para cualquier otra orden diferente al natural, o cualquiera otros, porque se puede ordenar, se pueden crear muchos, ¿no? Para la interfaz comparable es necesario añadir código a la misma clase que se pretende ordenar, en este caso la clase persona. Para la interfaz comparator es necesario crearse una clase nueva con el nombre que queramos, a la que le añadiremos el código que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Para la interfaz comparable no hay que importar ninguna librería. No es necesario poner import Java útil, no sé qué, y el nombre de la librería. No es necesario. Para la interfaz comparator, sí. Como me creo una clase nueva, en esa clase nueva tengo la primera línea de código que tiene que aparecer esta, import Java útil comparator. Para la interfaz comparable, tengo que añadirle a la clase el código este, implement comparable y el tipo, es decir, public class persona, porque con interfaz comparable trabaja en la clase persona, por la definición de la clase será public class persona y seguido implement comparable y entre los corchetillos tipo, que tipo será persona, es el tipo de datos que se pretende ordenar, que sean datos de tipo persona, ¿vale? Aquí en vez de poner tipo se pondrá persona, ahora lo veremos más adelante. Mientras que con el comparator se pone exactamente igual, public class y el nombre de la clase que nos hayamos creado nueva, y seguido implement comparator y el tipo de personas que se van a, tipo de objetos que se van a comparar, que en este caso igual que el de aquí arriba, la diferencia es que uno es comparable y otro es comparator. Se pondrá también persona dentro de los corchetillos esos, ¿vale? Y por último, al escribir esta línea de código en la interfaz comparable me pedirá sobreescribir el método compareTo, mientras que en el interfaz comparator me pedirá sobreescribir el método compare. El método compareTo se le pasa un único argumento como parámetro, que en nuestro ejemplo será persona P1 o persona P, y aquí serán dos argumentos como parámetro, o persona P1 y persona P2, ¿vale? Para sobreescribirlo usaremos la sentencia @override, ¿vale? Vamos con el ejemplo, que quizás lo hagamos más claro con el ejemplillo, ¿vale? Yo me he creado aquí la clase persona con sus dos atributos, su constructor, su método, sobreescribir el método toString, su método toString, ¿no? Y el get, porque lo voy a necesitar. Entonces lo que hago es que me creo 5 personas, ¿vale? El nombre y la edad. Son personajes conocidos del mundo del cine. Me creo un array y los meto todos en el array. La persona P1, que es Judith Becker, con edad 21, P1 la meto en el array y voy metiendo el array. Si muestro el array por pantalla, lo único que voy a tener son las personas sin ordenar, en el mismo orden en el que la he ido metiendo. Primero Judith, luego Javier, luego Enrique Pastor, luego Antonio Red, en el mismo orden en el que he ido metiendo. A mí me parece que como orden natural, yo creo que lo más lógico es ordenarlo siempre de forma alfabética. Para ello, utilizamos interfaz comparable. El interfaz comparable no requiere de clases nuevas, es la misma clase que se pretende ordenar. Pues entonces aquí directamente implement
como hemos visto en el resumen, comparable y pues ya objetos de tipo persona, ¿vale? Lo hemos visto aquí en el resumencillo, que lo voy a dejar para que lo podáis ver, ¿vale? Esto. Ahora, me dará un error porque me pide que sobrescriba el método no implementado, ¿vale? Lo voy a escribir y a la siguiente vez lo haré dándole clic aquí, porque si le haces clic aquí ya se te genera directamente, ¿vale? Pues bueno, lo voy a sobreescribir @override, la O en mayúscula, exactamente igual que cuando sobreescribimos el método toString, ¿vale? Y ahora el método que me pide el interfaz comparable utilizar es público, devuelvo un entero y se llama compareTo, y lo que se le pasa a un argumento es un objeto de tipo persona, la vamos a llamar persona P, ¿vale? Y devolverá un entero. Para comparar un string con otro string, lo que haré es hacer otra vez uso del método compareTo, return. Ahora lo explicaré un poquillo mejor. This.getNombre me devuelve el nombre de la persona actual desde la que hago la llamada a este método compare. .compareTo p. La persona p. getNombre. El método compareTo es que esto puede liar porque usar compareTo dentro de compareTo puede ser un poco lioso, pero bueno. This.getNombre, compareTo p.getNombre. Aquí me ha faltado esto. Vale, compareTo es un método que devuelve cuando se comparan cadenas de texto. Por ejemplo, comparo Agus, la A y B. Pues ese método, si yo hago esto, A.compareTo B, evidentemente esto tiene que estar entre comillas porque es texto, ¿vale? Y la A también. Si yo hago eso, ¿vale? El método, esto me devolverá un -1. ¿Por qué me va a devolver -1? A ver, el menos quiere decir que el valor que hay a este lado del compare, al lado izquierdo del compare, va por delante alfabéticamente. Y el número en sí es lo de menos, porque es la distancia entre A y B en la tabla ACI. Si yo comparo A con C, me va a devolver un -2. ¿Vale? Si comparo A con Z, que son 21 letras las que tiene el alfabeto, pues me va a devolver un -21, ¿vale? El caso es que, por ejemplo, si yo comparo Agustín con Bernabé, me va a dar la A con la B, me va a dar un número negativo, porque la A está primero, lo que hay a la izquierda está primero. Sin embargo, si comparo B, por ejemplo, Bernardo con Antonio, pues ahora me va a devolver un número positivo. ¿Por qué? Porque lo que hay a la derecha del compare, es decir, esto, lo que le pasa como argumento, va adelante, entonces me va a dar un número positivo, ¿vale? Entonces, con esto yo ya consigo ordenar de forma alfabética las personas. Desde este método, si me devuelve un número negativo es porque este va detrás, es decir, número negativo quiere decir que este que llama al método compareTo va primero. Un número positivo porque el que le paso como argumento va primero. Y si es 0 es porque son iguales, es decir, si comparo compareTo o Agustín compareTo Agustín, me va a devolver 0, ¿vale? Bueno, implemento el interfaz, sobrescribo el método toString, ya puedo hacer uso. Aquí no están ordenados, pues ahora para ordenarlo lo único que hago es collections.sort y le paso la lista que quiero ordenar, que lo he llamado lista, y ya me la ordena alfabéticamente. Si la muestro por pantalla, pues ya me tiene que salir ordenada. Correcto. Antonio Recio, el primero, luego Enrique, por la E, luego la J, Javier Maroto, luego la JU, Judith Becker, y por último Lola, ¿vale? Correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ordenar sin perder este tipo de ordenación? Porque por lo que sea en mi programa no voy a utilizar mucho. Sin perder este tipo de ordenación, quiero ordenar por otro criterio que no sea este. Por ejemplo, la edad, quiero ordenar para saber quién es la más joven, o el más joven, o el más viejo, ¿no? Pues entonces tengo que crearme una interfaz nuevo, que es el interfaz, o sea, una clase nueva para utilizar el interfaz comparator. Entonces, para crearme una clase nueva, esto se me ha quedado aquí. Vale, pues aquí me creo una nueva clase. New Java Class, que la vamos a llamar, por ejemplo, de mayor a menor, mayor, menor, ¿no? Por la edad.
Correcto. Y entonces, esta clase hemos dicho que la primera línea de código que tiene que tener es la de importar la librería, ¿no? Import java.util.comparator. Y en la clase tengo que implementar la interfaz. Implements comparator. ¿Y qué objetos voy a comparar? Pues objetos de tipo persona. Me va a pedir que sobrescriba el método compare. En este caso, compare, no compare tú, que era el de la otra interfaz. El método compare me pide que lo sobrescriba. Si lo pincho aquí, pues ya se me escribe así. A mí es que me gusta llamarlo persona P1 y persona P2. En vez de O de objeto, P de persona, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer este método es, para ordenar de mayor a menor, pues lo que va a hacer es preguntar si la persona P1 tiene la edad más pequeña que la persona P2, pues devuelve -1, ¿vale? Que sería la persona que hay a la izquierda, un número negativo. Si la persona P2 tiene... ¿Entendéis? Es decir, los que tienen la edad más grande van primero, ¿vale? Pues yo digo si P1.getEdad, que teclado todavía no me termino de acostumbrar, es mayor que P2.getEdad, tengo que devolver primero la persona que tiene la edad más grande. La que tiene la edad más grande es esta. Devuelve un -1. ¿Vale? En el caso contrario, devolverá un 1. Es decir, si la persona que tiene la edad más grande es la que hay a la derecha, esta persona P2 tiene la edad más grande, como la quiero ordenar de mayor a menor, pues entonces devuelve un 1 para colocarlo delante. Y si no, pues devolverá un 0 porque tendrán la misma edad. ¿Vale? Return 0. Vale, ya tengo el orden de mayor a menor. Entonces, ahora yo quiero ordenar primero por orden alfabético. Y ahora quiero la misma lista ordenarla, pero por la edad y de mayor a menor. Pues entonces digo new, aquí dentro, espérate, primero digo lista, coma, y ahora digo new y hago la llamada al interfaz comparator. Mayor, menor. Y si todo ha ido bien, pues me mostrará como yo he dicho. Vale, lista. Lo ejecuto. Y entonces, el primer orden por la orden alfabético y el segundo por la edad. 43, 40, 30, 21 y 18. Correcto. Ahora, con interfaz comparator me puedo crear pues tantos órdenes como se me ocurran. Ahora se me ocurre crear uno que sea para ordenarlos de menor a mayor, para saber primero quién tiene la edad más joven. Pues entonces me creo otra nueva clase, ¿vale? Aquí puedo hacer un copy-paste rápidamente. Una nueva clase que va a ser menor mayor, ¿vale? Esta clase, al igual que la otra, va a importar la librería Java Util Comparator, ¿vale? Va a implementar el interfaz con objetos de tipo persona, ¿vale? Y va a sobreescribir el método compare, ¿vale? Y a mí me gusta llamarlo así, ya cada uno como quiera, ¿vale? Y lo que va a hacer este método, pues lo mismo de antes, pero aquí sí que lo voy a copiar, ¿vale? En este caso, si la persona de aquí de la derecha tiene la edad más pequeña, quiero que se haga primero, pues entonces pongo un número positivo. Y si la persona, aquí estamos ordenando de menor a mayor, primero tienen que salir los que tienen la edad más pequeña. Entonces, la edad más pequeña en este caso la tiene el que está a la derecha, pues devuelve un valor positivo.
Esto es como si fuera una recta de números reales, ¿vale? Los positivos, imaginar una recta de números reales y el corte con el eje Y en el medio, ¿no? El origen de coordenadas. A la derecha quedarán los positivos, a la izquierda los negativos. Entonces, como este está a la derecha, pues devuelve un positivo, como si fuera una recta de números reales. Ahora, en este caso, ¿cuál es el que tengo que devolver primero? El menor, ¿no? El menor está a la izquierda. Como el menor está a la izquierda, pues si imaginamos la recta, devolveré un número negativo. Y si son iguales, devolverá 0. ¿Vale? Porque tengan la misma edad. En cuyo caso, se ordenarán por el orden natural. ¿Vale? Si Antonio y Javier tienen la misma edad, o Antonio y Enrique tienen la misma edad, 40 y 40, pues me mostrará primero el del orden alfabético. El que vaya primero delante, es decir, Antonio. Porque el orden que yo he establecido que se ordena así, de esa forma, vamos, no por otra cosa. Entonces, si yo ahora quiero ordenar de mayor a menor, pues lo único que tengo que hacer es crearme, ya hacer una llamada a ese interfaz, a esa clase. ¿Vale? Ordeno el array con collections sort, ordeno lista, pero ahora en vez de ordenar de forma natural, pues quiero que se ordene por un nuevo interfaz que me he creado, que es menor, mayor, por una nueva clase. Y ahora lo muestro. Por cierto, estoy usando Eclipse, hay alguna abreviatura de teclado que uso como esta. Escribo SISO, pulso control, espacio y le doy al intro. Y se me escribe todo, system out print ln, lista. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, para tenerlo un poquito más claro lo que estoy haciendo, y ya termino, orden natural, dos puntos, concatenación. Ok, ahora, en este otro caso, orden por edad, mayor, menor. ¿Vale? Y por último, orden por edad, menor, mayor. Vale, lo ejecuto para ver que aquí se me ha olvidado, es una llamada, un new, tiene que tener los paréntesis porque es una llamada al constructor. Vale, si lo ejecuto, primero orden natural por el orden alfabético, que es el que yo me crea con la interfaz comparable dentro de la clase persona, añadiéndole esta línea de código implements y sobreescribiendo el método compareTo. En el segundo caso me ordena por el interfaz comparator la edad, de mayor a menor, 43, 40, 30, 21, correcto. Y en el tercer caso de menor a mayor, 18, 21, 30, 40 y 43, correcto. Bueno, espero que haya servido de ayuda esto. Lo subiré en todos los archivillos estos para que los tengáis a vuestra disposición en el enlace de la descripción del vídeo, ¿vale? Gracias.